Muy buenas noches, apreciados compañeros y tutor. Mi nombre es Alexander Bautista, soy estudiante de Ingeniería Industrial, inscrito al CEAD José Acevedo y Gómez. Bueno, en el día de hoy pues estamos haciendo cumplimiento al punto 1 de la guía de actividades propuesta para la tarea 3. Me muestro mi documento de identidad. Bueno, el punto 1 nos hace referencia a el simulador de presión del fluido y el flujo. Entonces aquí llenamos el cuadro eh, siguiendo las indicaciones propuestas en la guía. Entonces en la primera pregunta me dicen que si puedo simular el principio del Vals de Pascal con las herramientas que tiene el simulador, y usted dice que es su respuesta. Ok, bueno, yo tengo acá el simulador. Como podemos ver en esta parte, no podríamos hacerlo, ya que el principio de Pascal lo que nos dice es que, en pocas palabras, que un fluido no se puede comprimir. O sea que si yo le aplico una presión, esta presión se va a distribuir uniformemente en el fluido y va a ser la misma en todo el fluido. Entonces, en esta parte, aquí yo no puedo ejercer una presión acá sin que me varíe en ningún lado, porque tengo, digamos, un recipiente que no está cerrado, por lo que vemos acá. Entonces, en esta parte se cumpliría si en esta parte estuviera cerrado el recipiente. Dado el caso, le aplicamos una fuerza y veríamos que si acá está cerrado, la presión en cualquier lugar sería la misma, pero pues como vemos aquí no se cumple. Entonces por ese motivo no es posible. En el apartado B nos dice en cuál herramienta del simulador se puede estudiar el principio de Bernoulli y cuáles variables no se tienen en cuenta. Bueno, en el simulador, donde vemos el flujo, es donde podemos ver el principio de Bernoulli, que nos dice que a mayor velocidad, mayor presión. Entonces, como podemos ver, esto aquí al reducir el diámetro, aquí tenemos una velocidad de 1.4 metros sobre segundos. Tenemos esta presión. Aquí al reducir, nuestra velocidad aumenta y por ende nuestra presión disminuye. Y pues ese es el principio de Bernoulli. Entonces vemos que pues ahí se cumple. Lo único que pues digamos la variable que no se tendría en cuenta sería pues el caudal. Y bueno, para el tercer punto, apartado C, en el simulador, ¿cómo realizaría un ejercicio en el que emplee el simulador y la ecuación de continuidad? Bueno, entonces tenemos la ecuación de continuidad que nos dice que el área en un punto 1 por la velocidad en ese mismo punto es igual al área en un punto 2 por la velocidad en ese punto. Y esto nos daría una constante. Para este caso yo dije que podríamos poner un diámetro en un extremo de la tubería, un diámetro X o diámetro sub 1 y un diámetro sub 2 en el otro extremo de la tubería, y moviendo las variables que tiene el simulador podríamos simular una velocidad 1 de 1.4 metros sobre segundos. Entonces lo primero que debemos hacer es, con el diámetro,
utilizando conceptos básicos de geometría, hallamos el área en el punto 1 y el área en el punto 2, que fue lo que hice yo aquí matemáticamente. Y despejo la fórmula de la ecuación de continuidad para hallar la velocidad en el punto 2. Entonces, haciendo todo este cálculo, me da que en el punto 2 la velocidad debe ser de más o menos 4.464 metros sobre segundos. Entonces, yendo al simulador, entonces yo no utilizo las presiones, sino solo utilizo este diámetro, que según lo que expresé en el ejercicio es de más o menos 2.5 metros, y este diámetro, esta reducción, que sería de más o menos 1.2 metros. Entonces, si yo veo que mi velocidad en el punto 1 es de 1.4 metros sobre segundos, la velocidad del fluido en este punto, entonces aquí en el punto 2, donde se reduce donde ya se ve la reducción a 1.2, la velocidad es de más o menos 4.5, es que toca más o menos cuadrarlo ahí, pero entonces es el resultado que me dio en el cálculo, más o menos 4.5 metros sobre segundo. De esta forma emplearía yo la ecuación de continuidad en el simulador. Y la pregunta que les dejo para el apartado D es: ¿por qué en el simulador, teniendo unas condiciones estándar, la presión del fluido cambia en función de la altura en la que sea medida? ¿A qué me refiero? Me refiero a, aquí digamos yo tengo unas condiciones estándar, ¿sí? Yo mido la presión a esta altura y es diferente la presión que mido a esta altura. Bueno, compañeros, muchas gracias por su atención y pues eso es todo. Muy buenas noches.